Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. Bien, vamos a continuar en esta noche conectados. Vaya a su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Durante esta semana el tema que se está trabajando es la humildad. Así que quiero también aportar algo en este tema hoy con todos ustedes acerca de la humildad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Dice la escritura, versículos 1 hasta el versículo 6, y luego pasamos al versículo 16. Dice el texto: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres, o sea, falleció. Versículo 3: y de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, y de Jerusalén. E hizo, dice, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Era este joven rey, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, dice, él le prosperó. ¿Quién le prosperó? Jehová, ¿verdad? Dios le prosperó. Versículo 16: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Pasemos ahora al versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para su qué? ¿Para su bendición? Para su ruina, ¿verdad? Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, dice, valientes para poder enfrentar al rey. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino que los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahora, versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ¿qué? Se airó, dice el texto, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Luego dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había
herido. Jehová lo había, ¿qué? Dice el texto, versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jonatán, su hijo, tuvo a cargo de la casa de real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Versículo 23, y murió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jonatán, su hijo, en lugar suyo. Amén. Ok. A manera de advertencia es este sermón en esta noche. A manera de advertencia. ¿Sobre qué? Sobre los peligros que trae el orgullo y la soberbia. Los peligros que trae el orgullo y la soberbia. Cuando se manifiesta el orgullo y la soberbia en nosotros, no es otra cosa sino una señal, una manifestación de que en nosotros no hay humildad. ¿Por qué? Porque humildad es todo lo opuesto al orgullo, es todo lo contrario a la soberbia. Humildad, hay muchas definiciones, y una de ellas es que es una actitud de la persona que no presume de sus logros, que reconoce sus fracasos y también sus debilidades, y que actúa sin orgullo. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver mucho. A veces creemos que porque no tenemos dinero, en nosotros no hay orgullo y no hay soberbia. Tenemos una mala interpretación de lo que es la humildad, y se ha llegado a transgiversar creyendo que la humildad es sinónimo de pobreza. Y la religión se ha encargado de hablar, de enseñar quizás de esta manera. Gran parte de este concepto lo ha dado la religión, enseñando que entre menos cosas usted tenga, más humilde usted es. De hecho, se ha llegado a hacer una comparación que Jesús fue humilde. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la religión, no tuvo plata, no tuvo casa, no tuvo transporte donde movilizarse. Pero sabe una cosa, es totalmente equivocado, porque Jesús sí tuvo dinero siendo hombre. Si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Jesús necesitó de un tesorero, ¿cierto? De una persona que le administrara los recursos, los dineros, las ofrendas que le entregaban para que él pudiera extender el reino de Dios. Así que Jesús necesitó de un administrador financiero y puso a Judas, que lo asaltaba, pero puso a Judas. Vemos que aún en la hora de morir, los soldados vieron que el manto que le fue quitado a Jesús era un manto real, era un manto costoso, al punto en que dijeron, no vamos a reventarlo, no vamos a rasgarlo, más bien echemos suerte para ver quién se queda con él, porque tenía un alto valor. Entonces no es como se dice que Jesús era pobre, que Jesús estuvo siempre andando a pie. Sí, es verdad, porque si no, imagínese usted, Jesús tenía que comprar 12 caballos para 12 discípulos. Haga de cuenta un carro en esta temporada para cada discípulo. Aló. Que gracias a Dios ahora están las camionetas de 7 puestos. ¿Cuánto me sirvió esa camioneta, verdad? Para traer cairistas de Bogotá, para Salgar, para movilizar cosas. Pero en ese entonces era un caballo por persona. ¿Y dónde amarraba a Jesús los caballos después cuando iba a predicar? Y para de comer a esos animales. O sea, eso era un encarte. Pero llegó el día en que Jesús entró a Jerusalén, y entró montado en un carro 0 kilómetros, en un pollino que nadie lo había montado. Imagínense, reservado para él, un carro 0 kilómetros, un asno que nadie lo había montado.
Se dice que montar por primera vez a un asno es violento, es peligroso. Un asno es más peligroso que un caballo. La fuerza que tiene ese animal, las patadas que hace animal es peligrosa. Hay que saberlo montar. Por eso dicen por ahí que es más peligroso que un burro en bajada, ¿verdad? Pero Jesús montó el pollino y ni siquiera el pollino se rebeló. Antes él creía. Mira esta historia. El pollino decía: wow, como nunca en mi vida me habían tendido ramas ni mantos. Y el burro estaba contento y feliz de la vida porque creía que era para él. Se le olvidó que encima de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces vemos que humildad no es sinónimo de pobreza, ni tampoco humildad es sinónimo de ¿qué? Otra manera de malinterpretar la humildad: manipulación. Y eso se ha vuelto muy normal, y más en el pueblo de Dios. Hay personas que porque somos cristianos, entonces nos las tienen que dedicar. Y no podemos decir nada porque es evangélico, es evangélica. Eso se llama manipulación. Jesús, cuando tuvo que hablar, habló. Y cuando tuvo que decir las verdades a los fariseos, se las dijo en la cara: hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Qué no le dijo Jesús? Palabras fuertes, ¿verdad? Pero cuando tuvo que callar, calló. Entonces no es humildad, no es sinónimo de manipulación. Es que tú tienes que hacer esto porque tú eres evangélico. No, hay cosas que no estamos obligados a hacerlas por el hecho de que seamos cristianos evangélicos. Aló, no es así. Eso ya es empezar a manipular. Entonces humildad es otra cosa. Y es algo importante. Mira, la humildad hace parte de la virtud de Dios, del carácter de Dios. Dios tiene muchas cualidades. Aparte de que es un Dios amoroso, también es un Dios humilde. ¿Aló? ¿Es un Dios qué? Humilde. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, escuche, porque hay que aprender, es a ser humildes. Tenemos que aprender a ser humildes. Por eso cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor empieza a quebrar en nosotros muchas cosas. Usted dice: pero es que yo creía que eso de ser evangélico, pero es que esto. Entonces muchos, por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos son los que van a entrar, los escogidos, porque en el camino empiezan a apartarse, a dañarse, a distorsionarse. No, ya no me gusta, no esto, y se olvidan. Muchas personas entran en la vida cristiana buscando un milagro, ya sea en cualquier área de su vida, pero en el transcurrir se desviaron. El orgullo se empoderó, la arrogancia se empoderó, la soberbia se empoderó. ¿De dónde viene el orgullo o la soberbia? Viene del cielo. ¿Cómo? Sí, viene desde allá, cuando un ángel muy hermoso se llenó de soberbia, de orgullo, y dijo: haré mi trono junto al de Dios. Entonces Dios dijo: aquí no caben dos, y lo expulsó, convirtiéndose de Luzbel a Satanás, o la serpiente antigua, etcétera. Entonces desde ese momento empezó la soberbia y el orgullo a afectar la humanidad. Desde ese momento empezó a dañar el corazón de cada persona, y hace parte, el que diga que nunca ha tenido soberbia hace a Dios mentiroso. El que diga que nunca ha sido orgulloso hace a Dios mentiroso. Mire, vuelvo y digo, no se necesita tener riqueza para decir que no somos orgullosos. Nos vamos a encontrar con un montón de gente orgullosa que no tiene nada. Aló, que viven de apariencias, ¿verdad? Y por eso vamos a tener que bajarnos de esos niveles, porque, escuche, puede atrofiar el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, una de las grandes causas de violencia en la tierra no es el político, no son los grupos al margen de la ley
izquierda o derecha o qué sé yo. ¿Sabe de dónde radica gran parte de estos problemas? Del orgullo. Del orgullo. ¿Por qué? Porque la persona arrogante y soberbia le cuesta reconocer cuando otro logró objetivos. Entonces se viene lo que se llama la oposición. Y siempre es muy complicado tener contento a toda la gente. Es que ni siquiera el pueblo de Israel Dios lo pudo tener contento. Ahora mucho menos un gobernante. Cuando Dios les abrió el mar y cruzaron, danzaban, aleluya. Y viene la canción, echó a la mar el jinete y caballo. Pero 3 días después o 3 meses después, cuando se encuentran que tienen sed y hay aguas pero amargas, se les olvidó de quién abrió el mar. Y entonces empezaron a rebelarse en contra su líder y a decirles: mejor era Egipto. Y si mejor era Egipto, ¿por qué clamaban a Dios que los sacara de Egipto? Esa es la arrogancia. Esa es la soberbia del hombre, que rápidamente olvida las cosas buenas. Así que es importante que nosotros prestemos atención, porque tenemos que trabajar con la virtud que se llama humildad. Si no aprendemos a ser humildes, déjeme decirle que todos sus logros pueden derrumbarse en un instante. Todo lo que quizás tú creas que has hecho, que has conseguido, se puede derrumbar en cualquier momento, en cualquier segundo. Dios ha permitido todo esto que se ha suscitado en la tierra, porque había y sigue habiendo arrogancia en la humanidad. Todavía hay personas que les cuesta reconocer que este mundo lo creó Dios. Les cuesta reconocer que por encima de todas las cosas hay un ser soberano. Eso se llama arrogancia. Miraba, no sé qué tan veraz sea, pero empezó a rodar en las redes sociales un informe donde la Organización de la Salud Mundial, bueno, tiene un nombre, tiene unas siglas, OMS o SOS, bueno, OMS. El presidente de esta organización está diciendo: prepárense porque viene un virus más fuerte. Y dice ahí en ese comunicado que hasta el hombre lloró dando este informe. Hasta que el hombre no doble sus rodillas y reconozca que hay un Dios, hermano, nada va a cambiar. Mira, este rey dice que empezó a reinar a una temprana edad de 17 años. Es impresionante que dice que este rey persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, un profeta, pero no es el profeta Zacarías, es otro profeta. No es el profeta que apedrearon en la puerta del templo, no, es otro profeta que tuvo que ver mucho en la formación de carácter de este joven rey. Su padre trató de hacer quizás lo bueno delante de Dios, pero hubo cosas que no quitó, como los altares, la idolatría y el quemar incienso a otros dioses. Pero este joven entonces persiste. Me llama mucho este versículo que dice: persistió en buscar a Dios. Creo que todos nosotros estamos en esa lucha, en esa persistencia de buscar a Dios. Y dice la palabra que este joven rey fue entendido en visiones de Dios, o sea, en sueños Dios le mostraba, Dios se le revelaba. Y dice el versículo 6 que Dios lo bendijo porque persistió en buscarlo, a tal punto que Dios lo bendijo en gran manera, no solamente espiritual, sino también materialmente. Lo hizo sabio, le dio
respaldo en la guerra, salió y peleó contra los enemigos de Judá y los venció y edificó ciudades en territorios enemigos, como en el territorio de los filisteos. Este joven rey, dentro de este mensaje, como una verdad central que quiero hablarles rápidamente, es que Dios bendice a quienes le buscan de corazón. Dios bendice a quienes le buscan de corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos realmente buscan a Dios de corazón? Ok, que sí sea así. Pero algo más en esta verdad central de este texto es que también Dios castiga el pecado, pero antes da oportunidad para que el hombre se arrepienta. Hay dos verdades centrales en este texto, en este capítulo 26, y uno es como Dios bendice a este joven rey porque decidió, porque persistió en buscar a Dios. Pero también vemos el triste desenlace de este rey, que después de 50 años de estar gobernando, hombre, era para que hubiera terminado bien, pero no terminó bien, terminó mal, terminó solo, terminó arrumado, terminó como en la cuarentena, terminó allá guardado. ¿Cómo es que le llaman cuando una persona tiene COVID? Lo aislaron. Terminó aislado, lleno de lepra. La lepra era una enfermedad en aquella época bastante severa. Cuando una persona era leprosa, literalmente se conocía como un muerto viviente. Empezaba su piel poco a poco a deteriorarse, a caerse por pedazos. Empezaba a torcerse en las coyunturas. Mira, tan tenaz era la lepra. No sé, en este tiempo, bueno, ha habido avance en cuanto a la ciencia con este tema, pero la lepra empezaba a deteriorar las coyunturas, los huesos se partían literalmente. La persona, la piel empezaba a caerse por pedazos. El dolor y la fetidez era impresionante, y aparte de eso era contagioso. El que tenía lepra, desde el Antiguo Testamento, Dios lo llamaba impuro y tenía que vivir separado de toda su familia. ¿Qué llevó a este rey que decidió y persistió en buscar a Dios? Mira, este rey gozó de una prosperidad impresionante. Dentro de esa prosperidad, este rey tuvo dos poderosos ejércitos. El primero de ellos era un grupo de guerreros fuertemente armados. Haga de cuenta los 300, algo así. Y este hombre tenía ese grupito de soldados peligrosos, más peligrosos que una sopa de alfileres, peligrosísimos. Y eran los que andaban con buenos escudos, con yelmos, con una armadura poderosa, buenos caballos, y eran los que penetraban las fortalezas, derribaban, mejor dicho, eran los comandos junglas de esta época. Esos eran ellos. Pero luego tenía otro segundo grupo de soldados fuertes, y este segundo grupo era más grande que el primero en números de personas, y eran los que conservaban la paz del país y no permitían que los enemigos los invadieran. Entonces mira cómo este hombre fue estratégico en la batalla. El único rey que manejó estos dos tipos de ejércitos. Pero aparte de eso, Dios le dio tanta sabiduría que este hombre no solamente vencía en las batallas, sino que también empezó a crear armas sofisticadas de aquella época, como las catapultas y una especie de aparato, haga de cuenta una ametralladora de esta época, pero era un aparato que disparaba muchas flechas en un instante, mientras que un arquero era así como Robin Hood, aquel era y salían las saetas en cantidad. Este hombre diseñó cualquier cantidad de armas que en la época ningún
ejército de enemigos, países vecinos lo tenían, así que lo respetaban. Era un reino pequeño, pero se fortaleció. ¿Dónde estaba la clave de todas estas victorias? En que él había propuesto seguir y buscar a Dios. Todo estaba bien hasta este momento. Derribó los lugares altos y enseñó al pueblo a buscar a Dios. Pero vino lo que quizás muchos de nosotros no esperamos, porque estamos expuestos también a eso. Y es que se enorgulleció. El hombre, dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte. Escuche, quiero hablarles entonces de las ruinas de Uzías. Mas cuando ya era fuerte, el hombre se fortaleció. Y he aquí los peligros cuando no aprendemos que todo lo que tenemos, como dijo el salmista, no es de nosotros, es de Dios. Y algo que usted y yo tenemos que saber es que Dios no es amigo de la arrogancia. Dios no es amigo de la altivez. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice en Proverbios que Dios mira de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo, al prepotente, al arrogante. Y esta fue la desgracia para este rey, el cual se había hecho, como dice el escritor, se había hecho poderoso. Mas cuando era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se enalteció. Por eso necesitamos todos nosotros que dentro de nosotros habite la humildad. Tenemos que trabajar para que la humildad se fortalezca en nosotros. Que cuando usted vea que algo se quiera salir del camino, usted tiene que decirle: Señor, endereza mi senda. Padre, si me estoy desviando, ayúdame, oh Señor, a entender que me estoy desviando, que algo no está bien. Una señal o varias maneras de identificar cuando nos estamos volviendo arrogantes, prepotentes, altivos, y la humildad se está yendo de nosotros. Número uno es cuando nos cuesta reconocer que estamos mal. Entonces es como aquel borracho que llevaban para la estación dándole bolillo, pero él decía: como voy bien. Hay muchas personas así que les cuesta reconocer que no están bien. Eso se llama arrogancia. Cuando empieza a haber conflictos en el hogar, ¿sabe? El problema no es de uno solo, el problema es de los dos. Porque está compuesto por dos o por varias personas ya cuando están los hijos. Por eso es importante aprender a reconocer nuestra condición, a reconocer que fallamos. Esto es importante para que las familias se puedan fortalecer. Cuando la humildad se entrona en nosotros, cuando la humildad se entrona en su corazón, hermanos, usted fácilmente reconoce, confiesa y se aparta. Reconoce, confiesa y se aparta. Nunca va a empezar a buscar culpable. Es que él tuvo la culpa, es que fulano tuvo la culpa. Como cuando Dios le dijo a Adán: Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste? La respuesta de Adán fue: Señor, la mujer que usted me dio. Entonces Dios va y busca a Eva y le dice: Eva, ¿qué hiciste? Entonces Eva se va y le dice: la serpiente tuvo la culpa. Entonces Dios se va a poner la serpiente, y la serpiente empieza a mirar para todos lados. ¿Y a quién le echa la culpa? Entonces le tocó, no había más. Y Dios le dijo: maldita serás. Nosotros tenemos que aprender a reconocer, a confesar y a apartarnos. Si no aprendemos estos elementos, somos personas prepotentes, somos personas arrogantes y estamos pronto a nuestra propia destrucción.
Estamos pronto a nuestra caída, porque lo que antecede a la arrogancia es la caída, es el fracaso, es la destrucción. Y este rey entonces se enalteció, dice la Biblia, para su propia destrucción, para su ruina. El orgullo, mire, este joven rey que ya había adquirido experiencia, que ya había adquirido reconocimiento, que su reino se había consolidado, se había fortalecido. Sabe, este rey aprendió a identificar, dice la palabra, pues era una persona que tenía entendimiento, dice, en las visiones. Este rey pudo discernir, podía saber por dónde iba a atacar o cómo podía ser atacado, pero nunca discernió por dónde se venía su peor enemigo. Y su peor enemigo no fueron los filisteos, ni los cananeos, ni tampoco fueron los árabes. Su peor enemigo fue la soberbia y el orgullo. Esos son nuestros peores enemigos. Hoy en día muchos cristianos a toda hora le quieren chutar la culpa al diablo, le quieren echar la culpa al diablo. Es que el diablo se me metió en la mujer, y el diablo se metió hasta en el perro, pastor. El diablo, mire, yo iba entrando y el perro me desconoció y me quiso hasta morder. Ayúdeme, pastor, hay que reprender al diablo en mi casa. Mira, no es el diablo, es el peor enemigo, quizás suyo y nuestro, se llama soberbia y orgullo. Es con lo que todos nosotros luchamos. No importa el estrato social en que usted se encuentre, porque los hogares están siendo fraccionados en estrato 1 hasta el estrato 20, si existe. Porque los divorcios se dan para el ñero como para el de pupis. También se divorcian. El ñerito le dice a la ñerita: ¿sabe qué, parce? No nos entendimos, se divorciaron. Hubo soberbia. Cuando no queremos arreglar las cosas, cuando no queremos reconocer nuestros enemigos, es la soberbia y el orgullo. Y estos fueron los grandes enemigos de Uzías, que no pudo resistirlo, no pudo vencerlo, ni con toda la estrategia de guerra que tenía. ¿Sabe por qué? Porque eso está en el corazón. Y aquí entonces que la manifestación de la soberbia de este rey es que quiso hacer o ejercer o ejecutar una función que no se le era permitido, así fuese el rey. ¿Cuál era? Dios había sido muy claro en sus leyes, en sus estatutos, desde el libro de Éxodo, y asignó funciones. Así que solamente se les era permitido a los levitas, a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Ellos eran los únicos que podían entrar con los incensarios y ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. Le pasó lo mismo que el primer rey de Israel, llamado Saúl. Y este hombre se metió en ese lugar, tomó el incensario y dijo: voy a hacerlo. Aparentemente sonaba como algo correcto. El rey va a ofrecerle ofrendas a Dios. Y dice el versículo 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se le pararon al frente contra el rey de Uzías. Varones valientes porque el rey podía dar la orden y podía mandarlos a matar, como mató Saúl a todos los sacerdotes que le dieron de comer a David. Por eso eran valientes, arriesgaron su vida: o nos mata aquí el rey o Dios hace algo. Y vemos entonces que esta arrogancia de este rey, aunque Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, no lo entendió, no lo interpretó, sino que antes se enojó. Mira lo que dice el texto, versículo 18: y se le pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será
será para gloria delante de Jehová Dios. Versículo 19. Entonces Uzías, en lugar de atender a la voz de los sacerdotes, en lugar de atender a la voz del pastor, se enojó. Dice el texto, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira, dice, contra los sacerdotes, paz, quedó leproso. Se encendió en ira. ¿Qué había en el corazón de Uzías? Arrogancia. ¿En qué momento se contaminó este rey que propuso perseverar en buscar a Dios? ¿En qué momento nos podemos dañar? ¿En qué momento nos podemos desubicar? ¿En qué momento podemos tomar actitudes que no nos convienen? Desde el momento en que empecemos a desobedecer a Dios. El castigo para este rey que gozó de todos estos privilegios es que fue un castigo que correspondió muy apropiadamente a su pecado. O sea, iba de acuerdo con su pecado. En el fondo, era un pecado de orgullo. Y si usted mira en la Biblia, hubo personajes que fueron, Dios les envió lepra cuando pecaban. A otros no. La lepra es sinónimo o representa, tipifica el pecado del hombre. Pero ¿de qué manera? Cuando hay orgullo en el corazón del hombre. Por eso vamos a encontrar ejemplos rápidamente. Cuando la hermana de Moisés se rebeló contra su propio hermano y quería moverle la silla y quería ella estar en lugar de Moisés, y Dios se enojó y vino la lepra contra María. Vemos a un general sirio llamado Naamán. Dice la Biblia que era un hombre poderoso, un hombre en el cual el rey de Siria confiaba y que había librado grandes batallas, pero era arrogante, era prepotente y estaba lleno de lepra. Y por eso cuando acude donde el profeta para recibir sanidad, la palabra del profeta es: ve y zambúllete en el Jordán 7 veces. Y pañapa, ni siquiera el profeta salió a saludarlo. Así que más se enojó Naamán, se irritó. Esto era una manera de reprender, de castigar a este hombre que estaba acostumbrado a que todo el mundo tenía que doblarle, hacerle la venia y decirle: oh, mi general Naamán. Pero resulta que el profeta de Dios, Eliseo, no lo hizo. Y se enojó. Y más se le brotó la lepra, pero ya la decisión de sanarse no le correspondía ni al profeta ni a Dios, sino a Naamán. Así vemos en la Biblia el castigo por causa de la arrogancia. Mira, hermanos, que Dios nos ayude, porque la arrogancia nos lleva a nosotros a ser como este rey, a usurpar funciones que no debemos hacer. Aparte de eso, vienen las consecuencias. Dice que la lepra le brotó en la frente, igual que la hermana de Moisés. La frente. ¿Qué tiene que ver la frente? A los sacerdotes Dios le había ordenado que se colocaran una diadema en su frente que dijera santidad a Jehová. Esto quiere decir que, escuche esto, de allí erradicó o radica el orgullo. Cuando la Biblia habla de la mente y del corazón, está hablando de nuestros pensamientos. Sus pensamientos están ligados al corazón, o sea, a tus emociones. Por eso es importante tener en cuenta
y decirle al Señor: toma mis pensamientos, oh Dios, porque el enemigo va a bombardear constantemente. Mira, como le dijo a Eva, con que Dios dijo que no podía comer de todo fruto que está en este huerto. Así trabaja constantemente el diablo. Él nunca le va a tirar al hígado, al riñón, a la pierna. No, Él le va a dar es a la mente. Si toma su mente, domina el resto del cuerpo. Aló. Por eso la lepra apareció, no le apareció en el dedo gordo del pie, no, ni tampoco le apareció en un brazo, sino donde el enemigo había tomado el control, en la mente. Justo en ese momento recibió el castigo y tuvo que ser separado. Voy terminando. Y a manera de conclusión le digo lo siguiente: la vida de Uzías debe ser un ejemplo claro para nosotros, un ejemplo claro concerniente a la bendición que el Señor otorga a todos los que le buscan. Pero también tiene que ser un ejemplo claro de la reprensión del Señor cuando nos apartamos de Él, cuando decidimos tomar nuestras propias decisiones. No solamente tiene que ser un ejemplo claro de cómo Dios bendijo a Uzías, sino mira cómo terminó Uzías. También tiene que ser un ejemplo claro de que Dios le dio una oportunidad a Uzías, pero no la aprovechó. Cuando los sacerdotes le dijeron a Uzías que saliera de ese lugar, mas sin embargo, en lugar de salir, tomó más el incensario, se llenó de ira contra los sacerdotes y vino la lepra. Tuvo una oportunidad. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos está entregando. Y por último, escuche esto: mientras usted y yo tengamos vida, aprovechémosla para honrar a nuestro Dios. Mientras usted y yo existamos, aprovechémosla para honrar a Dios. Y honrar no tiene que ver solamente con dinero. Honrar tiene que ver con un estilo de vida que vaya de acorde a las sagradas escrituras. Entre más usted se someta a la Biblia, más se somete a Dios y más honra a tu Creador. Honra a tu Padre y Él te bendecirá, y Él te levantará, y Él te restaurará, y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Sabe? Ninguno de nosotros estamos exentos de cometer algún pecado delante de Dios. Podemos fallar, podemos equivocarnos, pero el tema no está en que nos equivoquemos y volvamos a equivocarnos y volvamos a equivocarnos, y sobre todo en el mismo pecado. El tema está que aprendamos la lección, que nos levantemos y avancemos. El tema está en que aprendamos a reconocer la voz de Dios cuando Dios nos habla. Presta atención. Pastor, ¿y cómo nos habla Dios? Por sueños, por visiones, a tu corazón, por la palabra o por el pastor. Son las maneras, los métodos, los elementos que Dios utiliza para hablarnos. Alguien me dijo una vez, y pastor, ¿y cómo es la voz de Dios? Yo le dije, ¿cómo es la voz? Yo le dije, ¿alguna vez tu conciencia te ha hablado? Y me dijo, sí. Yo le dije, bueno, así es la voz de Dios. Sí, si tu conciencia tiene voz, pues Dios te habla a tu conciencia. Aló. Porque es que a veces creemos que Dios nos va a hablar y visualizamos como esas películas de la Biblia. Moisés, Moisés, y nosotros, sí, Señor. Y resulta que nos está hablando aquí al corazón.